En caso de que haya posibilidad de preguntas, yo les paso. No, ya estamos en vivo, entonces vamos a comenzar. Listo. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en los distintos horarios y lugares. Mi nombre es Aray Salvatierra, soy integrante de la organización Fundar México y a nombre de mis colegas de las organizaciones de Artículo 19 para México y Centroamérica, la Red por los Derechos Digitales, Blueprint for Free Speech, que conformamos una pequeña coalición a la que llamamos Alertadores México, pues les damos la bienvenida a esta mesa de reflexión que llamamos Lineamientos para garantizar la seguridad integral de las personas alertadoras en América Latina. El objetivo de esta sesión, pues, es identificar recomendaciones y acciones que se puedan implementar en materia de seguridad digital, en plataformas y otros mecanismos que sean integrales para la protección, para la alerta y la protección de personas alertadoras en Latinoamérica. Y para ello, pues invitamos a distintos expertos y expertas de Latinoamérica y de distintos países. Voy a presentar rápidamente a quienes nos acompañan. En esta reflexión está Vania Pérez, que ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México, con un enfoque de derechos humanos. Bienvenida, Vania. También nos acompaña Eduard Martín Borregón, él es director de Abrimos Info en México. Él ha promovido la agenda de protección de personas alertadoras desde hace más de 10 años. También ha estado con nosotros, ha sido un actor muy importante en esta coalición. Fue parte del equipo fundador de México Leaks y ha estado involucrado en la creación de plataformas de Centroamérica Leaks y Latam Leaks y ha participado como conferencista muchas veces en otras secciones de esta edición de la RightsCon. Bienvenido, Edu. También nos acompaña Carolina Botero, ella es coordinadora de CALAP de Colombia, ella es experta en temas en la intersección entre derecho y tecnología, fue directora de la Fundación Carisma hasta 2024 y actualmente es coordinadora del Laboratorio de Seguridad y Privacidad de CALAP y lleva 20 años trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. Gracias por acompañarnos, Carolina. Y también nos acompaña Jorge Martínez Rivera, él es director de Whistleblower Chile, es abogado y profesor de la Facultad de la Universidad de Chile. Jorge es miembro de Government Accountability Project y es fundador de Whistleblower Chile y también es experto en temas de rendición de cuentas y protección de alertadores. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión, seguramente va a ser muy enriquecedor. Y pues bueno, ¿por qué decidimos organizar esta mesa? Porque creemos que las personas alertadoras comúnmente conocidas por este término más anglosajón, whistleblowers, pues se han convertido en actores clave en la lucha contra la corrupción y también para identificar violaciones graves a derechos humanos. Son pieza clave en la participación ciudadana y para el fortalecimiento de las democracias, pues porque gracias a la información que proveen o a las alertas que realizan, pues pueden sacar a la luz o las autoridades pueden identificar información que de otro modo permanecería oculta. Bien sabemos que los actos de corrupción y las violaciones graves a derechos humanos se dan en entornos de opacidad y precisamente personas que están cercanas a procesos o que conocen información, pues pueden hacerlo y pueden dar estos datos que puedan identificar o hasta prevenir estos actos o estas irregularidades. Desafortunadamente, pues se enfrentan con riesgos, ¿no? Alertar sobre esta información indudablemente los va a poner en riesgo por el impacto que en sí mismo tienen estas irregularidades y esto genera cambios pues estructurales en su calidad de vida, ¿no? Y los pone en riesgos de seguridad económica, legal, digital, física y psicológica. Y por un lado se genera como una forma de inhibir que desempeñen un papel relevante que desde nuestra perspectiva pues está muy vinculado con el ejercicio de la libertad de expresión. Y pues debido a estos riesgos que ellos se enfrentan, que las personas alertadoras al ejercer su libertad de expresión y poder dotar de información para prevenir o para identificar estos actos, es que consideramos fundamental que se establezcan mecanismos que garanticen el rol de estas personas en los medios digitales, en plataformas, que existan espacios de seguridad en línea que propicien o que prioricen la confidencialidad y el anonimato con cifrado y software de código abierto. Por ello, pues esta charla lo que buscamos es que a través de la reflexión nos podamos ampliar, ¿no?, sobre estos desafíos en el ámbito digital,
la importancia de poder garantizar la seguridad digital en las plataformas de alerta a través tanto de mecanismos institucionales como incluso privados, y con el propósito de pensar rutas o estrategias a nivel de América Latina, de tal manera que se logre mitigar estos riesgos, pero también que se implementen mecanismos integrales de protección a las personas alertadoras. Entonces, sin más, pues voy a comenzar con esta primera pregunta para detonar esta charla con Vania. Y pues no sé, Vania, desde toda la experiencia que tú tienes también en la agenda de combate a la corrupción, pues no sé si platícanos, ¿por qué es importante proteger a las personas alertadoras y cómo ves el ámbito en América Latina? Hola, muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a este panel, a este video panel. Es un honor para mí compartir con ustedes. Y bueno, decirles que hemos estado trabajando en un grupo de personas alertadoras o personas expertas de alertadores de la corrupción o alertadoras de la corrupción con la finalidad justamente de que en México y que esperamos que esto haga eco en toda América Latina, de tener protección a las personas que alertan o denuncian casos de corrupción. ¿Por qué es tan importante tener protección a esto? Los grandes casos de corrupción y los casos de corrupción que se detectan en cualquier lugar, en el ámbito público o privado, justamente viene de la gente de adentro. En la mayoría de los casos son los llamados whistleblowers o los alertadores los que nos dicen, oye, aquí hay un caso de corrupción y nos gustaría y quisiera denunciarlo, pero en primera instancia lo primero que piden las personas es protección en términos de anonimato y de confidencialidad. Y en muchas ocasiones a estas personas no solamente no se les da estas garantías, sino que además se les remueve de sus puestos. Entonces, grandes casos de corrupción que hemos visto en el mundo, pues las personas justamente son las que llegaron a decir, oigan, aquí hay un tema y después a estas personas no solamente se les removió de su puesto, sino en algunos casos incluso se les fue tratados de manera injusta o incluso se pusieron en prisión pues por censurar lo que estaban diciendo. Entonces, en nuestro país, en México, el día de hoy no tenemos protección a los denunciantes. Hay algunos mecanismos de carácter, sobre todo administrativo, lo que lleva la hoy Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pero sin embargo, el día de hoy no hay un mecanismo para la presentación de denuncias y mucho menos, no hay protección para las personas que denuncian actos de corrupción y actos en general, actos ilegales. En ese sentido, hemos estado trabajando para que a estas personas, sobre todo a las personas que trabajan también en los medios de comunicación, a los periodistas, a las diferentes personas, se les pueda dar un trato anónimo, un trato confidencial, donde lo más importante sea pues la protección a los derechos humanos y además darles un trato justo a estas personas y además en muchas ocasiones las personas que denuncian son víctimas de la propia corrupción. Entonces, el día de hoy hay algunos indicios de reconocimiento de víctimas de corrupción a las organizaciones de la sociedad civil, pero todavía no está reconocido de manera formal en nuestro país. Ha tenido que intervenir la Corte Interamericana para dar ese reconocimiento de víctimas en casos de corrupción. Entonces, creo que también la protección a denunciantes nos dará un paso muy importante para el reconocimiento de quiénes son las víctimas de corrupción. En muchos de los casos, y con esto voy a cerrar mi intervención, en muchos de los casos en todo el mundo, en América Latina y en México, hablamos de quiénes son los corruptos, quiénes son las personas corruptas, quiénes robaron al erario, quienes defraudaron a la ciudadanía gastándose el dinero que estaba pensado para medicinas en otras cosas y lamentablemente no se piensa en las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de que no hayan llegado las medicinas? ¿Quiénes son las víctimas de que los transportes no funcionen? ¿Quiénes son las víctimas de no tener
vivienda debido a que se robaron el presupuesto, quiénes son las víctimas de la alimentación o quiénes son las víctimas del campo mexicano. En ese sentido, el trabajo que hacemos desde este grupo pues está orientado no solamente a las víctimas de la corrupción, sino a poder proteger a los denunciantes y a quienes alertan. Y entonces esperaríamos que esto ayude a el reconocimiento de derechos, pero también al reconocimiento de las víctimas y poner en el centro de la política pública a ellas. Hasta aquí sería mi primera participación, Saraí. Gracias. Gracias, Vania. Justo aprovechando, Vania, tomaste 5 minutos. Voy a darle 5 minutos a cada participante, olvidé decirlo, porque también tenemos el tiempo corto, pero Vania, muchas gracias. Y también considerando, ¿no?, que estos actos pues ponen en riesgo al interés público y por tanto es muy relevante que las personas que tienen, pues no sé si el valor, pero que tienen como la intención y lo pueden hacer, pues estén realmente resguardadas. Me gustaría preguntarle, aunque tú nos pusiste el ámbito en México, pero me gustaría preguntarle a Jorge, ¿cómo es estos desafíos que enfrentan las personas al momento de alertar en Chile? Muchas gracias, Saraí, por la introducción. Y el primer punto en relación a cómo distintos países eh, toman el desafío de la protección de los whistleblowers tiene que ver con el hecho, especialmente en Latinoamérica, que nuestros países son receptores de una institución jurídica que pertenece a la tradición angloamericana. Y eso es el primer desafío. No se trata de una institución que se haya desarrollado orgánica e históricamente dentro de los países de la tradición civil y por ende en Latinoamérica, mientras que en Inglaterra desde ya el siglo XIII ya existían formas de participación ciudadana en la persecución de delitos, en la obtención de recompensas, en una forma que nuestro sistema no se desarrolló. Entonces hay una cuestión histórica de por medio que nosotros debemos sobreponernos a ella. Luego tenemos los problemas ya de índole más domésticos de cada jurisdicción. Y en Chile, como abogado, a mí me ha tocado ver en la práctica uno de los principales asuntos es con el entendimiento mismo de qué es un whistleblower. El whistleblower es la persona que por lo general, como bien señalaba antes Vania, es la persona que está dentro de la organización y como se trata de una persona que está dentro de la organización, puede revelar y acceder a información que se refiere a ciertos ilícitos, pero estos ilícitos son de interés público. Y por lo general, esta persona entonces es un trabajador o una persona que tiene algún vínculo legal con la empresa que le permite acceder a esta información y se enfrenta a un dilema ético esta persona de ser fiel a quien le ha contratado y quedarse en silencio ante el ilícito de interés público que está afectando a la comunidad o hablar y sufrir una represalia que va a ser por lo general una represalia de índole laboral. Este concepto de conflicto de interés público dentro del lugar de trabajo es difícil conceptualizarlo al momento del litigio. Cuando uno se enfrenta a personas que han revelado ilícitos, ya sea en el sector público o en el sector privado, el ambiente legal no es propicio para ello. ¿Por qué? Especialmente porque no está preparado el ordenamiento jurídico para proteger a estas personas por la específica forma de ilícito que está denunciando, de la que ellos no necesariamente son la víctima, sino que es la comunidad la que es la víctima. Y eso es un elemento que hace que estos casos sean difíciles de encuadrar jurídicamente. A nosotros en Chile la experiencia nos ha mostrado, y este es un aspecto, es una deficiencia que tal vez se puede también dar en otros países, es que cuando un trabajador intenta litigar que ha sido víctima de una represalia por liberar información de interés público, por realizar una denuncia de interés público, por lo general debe usar las herramientas del derecho del trabajo y al usar las herramientas del derecho del trabajo, su represalia o la afectación que ha sufrido se tiende a mezclar
con otro tipo de ilícitos. Por ejemplo, se le tiende a tratar a estos casos como casos de discriminación, como casos de acoso laboral, como casos de bullying. Y por lo tanto, el procedimiento y los remedios que obtienen los whistleblowers no son los remedios adecuados al tipo de actividad de interés público que ellos han realizado. Los jueces no entienden de qué se trata. Y quiero señalar y terminar con este asunto. Aspectos fundamentales, por ejemplo, el whistleblower en un caso en que está siendo víctima de una represalia laboral necesita acreditar que él ha tenido razonable convencimiento sobre que la acción que él denunció es ilícita, porque de esa forma él obtiene un indicio de que ha sufrido una represalia que es ilícita también. Pero ¿qué ocurre? Nuestros procedimientos laborales no están creados para obtener información de parte del empleador en relación a ilícitos que no sean laborales. En Chile, por ejemplo, yo puedo solicitar que el empleador me muestre información durante el juicio en relación a la relación laboral entre el whistleblower y el empleador, que me muestre los pagos de remuneraciones, los pagos de la jornada, los contratos de trabajo, los reglamentos internos de la empresa, pero no puedo solicitar al empleador que me muestre las comunicaciones en las que puedan estar contenidos los ilícitos, que me muestre los procedimientos o los protocolos que no tienen contenido laboral, pero que pueden estar vinculados con el acto ilícito que está amenazando el interés público. Y ese tipo de asuntos, que son asuntos más bien prácticos, son una gran obstáculo para que el whistleblower se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque si viene un whistleblower a mí y me dice, tengo esta información, yo como abogado me veo en la necesidad de advertirle, te vas a enfrentar con un sistema que no te va a proteger, que no va a entender de qué se trata tu caso, te van a tratar como si simplemente tuvieras un conflicto de índole laboral, como si hubiera sido simplemente, te hubieran tenido, como decimos en Chile, te hubieran tenido mala o no te hubieran querido, cuando tú lo que estás haciendo en realidad es defender el interés público. Merece la pena que vayas a sufrir las enormes represalias que vas a sufrir cuando el remedio que vas a obtener legalmente es que te van a pagar 3, 4, 5 remuneraciones como simplemente hubiera sido otro acto de acoso u otro acto de índole laboral. Esos son problemas prácticos que nosotros hemos enfrentado en Chile y hasta el día de hoy enfrentamos por esta inadecuación. Y De para ma- allá también creo que nosotros deberíamos ir en el futuro a tratar de generar remedios y reconocimientos específicos para los whistleblowers. Así es. Gracias, Jorge. Justo ya nos pone sobre la mesa otros riesgos y otros desafíos que tienen que ver con las adecuaciones normativas, también el hecho de que pues viene de una figura que es anglosajona, que es luego difícil de colocar en nuestros países y que esto tiene como seguimiento la falta de reconocimiento incluso de la persona como alertadora, ¿no? O la figura de alertador lo pone en otros riesgos, no solo como sujeto jurídico, pero también, y creo que es importante mencionar que además de estos, existen estos desincentivos para alertar, porque tampoco están las garantías digitales, ¿no? Entonces, ahí me gustaría preguntarle a Edu, pues, ¿cuáles son estos riesgos que tú conoces también con toda esta experiencia en el desarrollo de estas plataformas como México Leaks que enfrentan las personas en la esfera digital, además de estas legales que ya nos platicaron tanto Ania como Jorge? Muchas gracias, Saray. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, aunque me quede Taipei terriblemente lejos de la Ciudad de México y envidio mucho a Carolina que está allí. Pero bueno, más allá de aquí, entrando en un poco en materia, ¿no? Desde mi experiencia, sobre todo desarrollando plataformas e intentando hacer que activamente hayan whistleblowers o activamente hay alertadores que nos brinden esta información y nos ponen aquí, pues yo lo que veo o lo que veo que tenemos que hacer es darle confianza a la persona alertadora y darle confianza a la persona alertadora tanto en el espacio digital como en el espacio físico, ¿no? Es decir, si pensemos en todo el proceso de alertar, es decir, tenemos una persona que necesita extraer la información de un lugar para adueñarse de la información. En segundo espacio,
entregar la información de manera segura a una tercera parte, probablemente mantener algún tipo de comunicación con esta persona, confiar que, y eso para mí, y siendo receptor, era una de las cosas que más me estresaba más, que es qué hace, es decir, la persona que te está mandando información confía que tú harás algo con esta información. Y a veces la información está incompleta, a veces la información no está, y eso a mí me estresaba mucho, pero ahora voy a profundizar. Y lo último, conseguir que la información accione. Porque al estar revelando el interés público, cuando uno se ve de una manera desde los distintos puntos. Pero bueno, voy a ir paso por paso. Primer paso, ¿cómo extraigo la información? Normalmente el paradigma de Chelsea Manning de hace pues 17 años, pues estamos hablando de 2008, que hace la extracción a través de un acceso a una computadora del ejército, bueno, presuntamente a una computadora del ejército que pondrá y pone DVDs que simula que es un disco, y mientras va extrayendo información, ese paradigma ya no existe. Ese paradigma, 17 años después, cualquier computadora que hoy en día contenga información sensible está protegida en contra de la extracción de esta información. Entonces, eso que pensábamos ya no está. La información hoy en día está extremadamente vigilada en un corporativo, en cualquier espacio. No puedes conectar tú un USB o un CD sin que suceda nada, ¿no? Y eso lo que nos ha llevado también, yo creo, es a una bajada de calidad de información o de estos leaks. Porque ahora mismo lo que nos llegan son informes que a lo mejor es más fácil un PDF, un tal, casos Facebook, etcétera, o que nos lleva a otro tipo de información. Nos llega un testimonio que sabe el mapa, te sabe leer todo mapa, pero no le faltan puntos clave, ¿vale? Entonces esta es la primera confianza y cómo hacerlo. Y ahora, pensando en eso, yo muchas veces pensaba en el celular. Alguien que pueda entrar en el celular, tomar unas fotografías, salirlas y extraerlas. Porque hoy en día la entrega de forma segura probablemente es el reto que tenemos más solucionado de todos. Y ahora Carolina estoy seguro que complementará y bajará a una profundidad muchísimo mayor a la que yo tengo, ¿no? Pero tenemos un software magnífico como es GlobalLeaks, tenemos redes de Tor, tenemos incluso Signal, que puede ser un buen sistema de intercambio mientras se tomen las medidas adecuadas. Lo que es más difícil, otra vez, es la extracción. Hoy en día, tomar un archivo en un USB y cifrarlo es complicadísimo. No hay aplicaciones a nivel usuario fáciles de hacer. Entonces, la confianza de que voy a tomar la información está, la confianza de que la voy a extraer o que la voy a poder transportar no está. Y me voy de aquí. ¿Qué sucede con la información? ¿Cómo sabemos hacer, no? Y aquí también, en la falta de legislación que nos dice Jorge, en el interés público también es muy difícil de definir el interés público y es muy difícil de poderlo saber, porque imagínense, o yo me ponía en el espacio de un alertador que se juega su empleo, su forma de vida o directamente su vida para extraer una información, la consigue extraer de manera satisfactoria, la consigue mandar de manera satisfactoria, pero quien la recibe no la considera interés público y no lo va a accionar. La generación de ansiedad que recibirá esta persona y el espacio en el cual lo hemos puesto de salud mental, y uno de los grandes problemas de los alertadores, si los pensamos como personas y no los pensamos solo como canales de información que nos permiten hacer, el gran problema es la salud mental de estas personas que hacen ese espacio. Es complicadísimo cómo gestionas yo he mandado una información que no está siendo accionada, que no está, porque realmente manda la información a una caja negra donde no están claros los protocolos que se van a seguir para poder publicar esa información. Entonces, ese espacio es complicadísimo, ¿no? Y sobre todo, y aquí tomo el espacio de los 3 niveles de la ley inglesa, que personalmente me gustó mucho, ¿no? La información, los 3 niveles, un nivel interno organizacional que se debe hacer, un segundo en término de gubernamental que has de poner y un tercer nivel ya de seguridad nacional que has de ir a prensa porque no te puedes fiar de nadie más, ¿no? Y esta clasificación, siendo un afectado, que decía Jorge, que estás defendiendo el interés público, pero también hay una parte de interés personal, es muy, muy complicada. Recuerdo una de las peleas que tuvimos en esa redacción con Saray, en esa redacción que decían la buena fe, y nos defendían mucho que la alertadora de filtrar por buena fe, y nosotros defendíamos que no, que es indistinto que la persona filtre de buena fe o no de buena fe. Si la información es verídica, puede tener toda la mala fe y tiene ganas de molestar a alguien porque le han molestado. Y es casi una venganza. Y no hay buena fe, pero igualmente la información es válida. Entonces aquí. Y por último, y llegando aquí, la confianza en la protección.
Y sin leyes estrictas y sin leyes no tenemos protección. Y por mucho que promuevas la filtración y por mucho que promuevas que la gente te mande información de interés público, sin esa confianza en la protección no está. Y aquí, desde periodistas, o habiendo elevado sobre todo alianzas periodísticas que se dedican a publicar, cuando la única protección que puedes dar es el anonimato, también era una preocupación real. Entonces, hemos de defender, y con esta idea termino, Saray, que ya veo que te desmuteas para decirme que se me acaba el tiempo. Es decir, veo que alertar, ¿no? Alertar es el derecho, para mí, lo podríamos decir, alertar es el derecho a decir la verdad, es el derecho que tenemos los ciudadanos a decir la verdad que hemos conseguido. Y entonces, para promover las alertas o para promover esta agenda, lo que hemos es de generar confianza en la gente que puede decir la verdad sin que vaya a tener represalias por eso. Y hasta acá mi intervención. Gracias, Edu. Les voy a también, aprovechando, pedirle a los colegas que después sí pueden acercar un poquito más su micrófono para que todos nos escuchen más claramente, quienes nos están escuchando del público. Y bueno, retomando esta idea que decías, Edu, ¿no? Tiene que haber confianza en el espacio tanto digital como físico para que una persona, además de los otros desafíos que enfrentan, pero inicialmente, ¿no? Como para que pueda proporcionar esa información. Aquí me gustaría como preguntarle a Carolina, ¿qué otra características encuentras en temas de seguridad digital en estas plataformas para poder incentivar que las personas puedan alertar de manera segura y que además pues esta información se resguarde? Digo, hacerla útil o que esta información se accione, pues ya es otro de los desafíos, pero en el ámbito digital, ¿qué otras características identificas? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes en Latinoamérica, por aquí la madrugada. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar con ustedes hoy. Yo creo que habría que arrancar diciendo que este tema nace como una respuesta o como un mecanismo para reporte de corrupción y de corrupción, y bueno, ya lo han hablado todos, al interior de organizaciones en una manera bastante tradicional. El hecho de que ahora se trate también de la alerta o de la denuncia, de hablar de problemas vinculados con tecnología, lo acaban de explicar, o sea, de todo este proceso de reportar incluso información que usualmente viene en formato eh, digital y que está siendo ya muy protegida, lo convierte en un tema de ciberseguridad, no solo de la forma como se maneja la información, sino adicionalmente es muy probable que cada vez más los alertadores o las personas que van a hacer estos reportes van a ser personas especializadas en estos temas. Y esto desafortunadamente no es algo que las legislaciones actuales estén abordando. Quizás las más desarrolladas han sido las europeas, que datan de apenas unos años, pero atrás de eso no, y prácticamente no existen disposiciones legales que hablen sobre los canales de reporte. En una revisión de la regulación europea, lo que uno encuentra es como la obligación de las grandes empresas de tener canales de reporte. Finlandia, por ejemplo, incluso las obliga para el sector privado, pero por encima de 50 empleados. Permite, eso sí, que hayan canales de reporte por grupos de empresas e incluso la tercerización. Eso va a facilitar que con el tiempo se desarrollen canales seguros y demás, pero también nos hace pensar que por debajo, con pequeñas empresas o incluso determinadas organizaciones estatales, pues no van a tener, digamos, puede que no se piensen todavía más allá de aquel buzón, pues a la entrada, ¿no? Como de aquí puede dejar usted su queja, su reclamo en casi que formato físico, o el tener que hacer el reporte por un correo. Lo que esto significa, pues lo podemos discutir más adelante, pero quería como decir que en primer lugar esto está pasando, como no existe o no había enfrentado la legislación, lo que más allá de pensarse en cuál es el canal, qué significa un canal seguro e incluso anónimo, si bien se habla del anonimato,
el anonimato en lo digital es un tema mucho más complejo. Pero antes de moverme hacia allá, quisiera terminar diciendo que hay la legislación que yo he encontrado como que más ha pensado en eso ha sido la legislación francesa, en donde incluso antes de implementar la directiva europea, se hablaba de un canal estatal, así que lo que llamaríamos, no sé si en todas partes de América Latina, pero ventanilla única, ¿no? Como una posibilidad de que fuera el propio Estado el que se pensara en un canal en donde claramente ya se puede hablar sobre la seguridad digital, sobre anonimato, de una forma mucho más tecnificada, quizá una plataforma. No sé cómo lo han implementado, pero sí me pareció particularmente interesante ver que aquí al plantearse esto, pues se está hablando de detalles mucho más sofisticados a nivel de seguridad digital. Esto no, me imagino que no va sin sus costos, pues si tienes un solo canal, un canal centralizado, también los riesgos de seguridad digital incrementan. Pero me parece interesante que lo hayan pensado de esta manera. Em, ¿Por qué? Porque precisamente, aunque la legislación habla de anonimato, implementar el anonimato en lo digital es complicado. La gente tradicionalmente piensa que simplemente porque alguien, qué sé yo, está en redes sociales y se llama Pimpollo, pues no se sabe quién es y eso es anonimato. Pero la realidad es que estaríamos hablando de un pseudo anonimato porque las conexiones que haces digitales revelan mucho sobre ti. Se puede saber tú la IP desde la que te conectaste, si hay otro tipo de rastro o huella que dejas, es mucho más fácil desanonimizar, saber quién hizo una determinada acción de comunicación. Entonces, el anonimato requiere de más y por eso mencionaba antes a Tor, a VPNs, demás. O sea, quien tiene un conocimiento más sofisticado sobre las conexiones, pues va a poder tener una conexión anónima, pero quien no enviar un simple correo, pues va a desanonimizar. Y esto dentro de toda la discusión más tradicional de los alertadores, pues disminuye su protección. No, no por nada el anonimato es una forma de proteger a las personas alertadoras. Entonces, luego tienes el propio canal. Por supuesto, un canal requiere, un canal para que sea seguro, pues va a requerir que haya cifrado, un cifrado fuerte, un cifrado en tránsito, un cifrado de la fuente, etcétera. O sea, no es cualquier canal. Y esto supone adicionalmente una serie de protecciones que habría que tener en cuenta y que también hacen que no solamente sea la parte activa, sino la receptora que deba tener una serie de precauciones importantes. Hay en esto sí un mayor detalle en las legislaciones europeas sobre protección de datos. ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Quién puede tramitar esta información? ¿Cómo la debe hacer? ¿Cuánto tiempo la debe conservar? Sí hay un mucho mayor desarrollo en las legislaciones europeas sobre este tema que también tiene que ver con la forma como vas a proteger, pero que seguramente van a entrar en colisión con incluso algunos de los comentarios que se hacían previamente, por ejemplo, por parte de Edward. Pues Perdón, Catalina, las un cierre. Podemos ir cerrando. sí, Discúlpame, Carolina. claro. Simplemente para cerrar diciendo que como lo mencionaba Edward, las, ya lo olvidé, perdí la idea, no importa, no era tampoco tan importante, lo seguimos para la próxima. Y gracias por avisarme porque no estoy pudiendo ver hora. Mil No, una gracias. disculpa. Bueno, sí, evidentemente el tiempo siempre nos lleva rápido. Ya pasamos esta primera media hora con esta discusión interesante. Y sí, ya se reflexionó en esta primera intervención, estas primeras intervenciones, todos los desafíos que encontramos, ¿no? Desde el reconocimiento del sujeto o de las personas alertadoras como sujetos legales, de la definición del interés público, de cómo se va a transformar esa información,
de los mecanismos de protección, tanto físicos como de comunicación, del resguardo de la información, etcétera. Pero también siento o me parece que no solo en México, ¿no? Sino a nivel Latinoamérica, a pesar de que se han emprendido distintos esfuerzos para poder implementar distintos mecanismos, tanto desde el Estado como desde las organizaciones civiles, incluso también desde sociedad civil se ha tratado de establecer plataformas, que también Edu nos puede contar, no se ha logrado como tal consolidar un sistema integral o una política que realmente garantice en Latinoamérica a las personas alertadoras. En México, por ejemplo, lo platicaba un poco Vania, pues hay una plataforma desde gobierno, pero es una plataforma que tiene sus limitaciones, no hay como tal una política nacional, ni considera todos los actos o las irregularidades, y entonces pareciera, ¿no? Que tampoco hay suficientes incentivos para las personas, no solo porque no están a lo mejor todos los mecanismos, sino porque tampoco tienen la certeza de que sean seguros y también porque pareciera que no pasa nada con el seguimiento de estas alertas y la ponen en riesgo muchísimo, ¿no? Que es lo que nos platicaba también Edu y Jorge. Y pareciera que hay resistencias en realidad o desafíos para consolidar un sistema integral en los países de la región. Me gustaría entonces en esta segunda ronda que camináramos hacia la reflexión de hacia dónde tendríamos que avanzar, qué acciones o mecanismos o adecuaciones legislativas tendríamos que adoptar en los países de la región, y también como sociedad civil, cómo podríamos vincularnos con tomadores de decisión para consolidar una agenda real de protección y que no nos quedemos solo en pequeñas acciones, sino en elementos que sí consideren el fortalecimiento de la ciberseguridad, mecanismos adecuados en el espacio digital, o mecanismos legales que implementen un sistema mucho más integral. Siento que es una pregunta que sea complicada, pero bueno, no sé, aquí me gustaría que fuera un poco más desde su reflexión, no es una pregunta dirigida, entonces vamos a empezar como habíamos llevado la intervención. Vania, después seguimos con Jorge, Edu y Carolina, por favor. Y también voy abriendo el micrófono cuando ya vayamos terminando el tiempo de participación, por favor. Perfecto. ¿Hacia dónde debemos de ir? Creo que los derechos deberían de ser progresivos, ¿no? Y en ese sentido hemos ido avanzando en algunas cosas sobre el reconocimiento a las víctimas, sobre la necesidad de proteger a los denunciantes. Sin embargo, en ocasiones no se dan los elementos necesarios. Me parece que en México una de las grandes deudas que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción en lo que vamos a estar trabajando es en una ventanilla única de denuncias y una ventanilla que asegure justo estas cosas de que ustedes estaban hablando, ¿no? La ciberseguridad, estar ciertos que nadie va a ver la denuncia más que la autoridad investigadora y después quien vaya a procesar esta denuncia si es que se convierte en tal, y también que haya interlocución con la ciudadanía, porque en muchas ocasiones la ciudadanía o quien alerta no tiene retroalimentación respecto a, oiga, su denuncia si avanzó o no avanzó. Entonces, esto tiene que ver con la plataforma digital nacional. El día de hoy todavía no funciona el módulo número 5 que debería de estar relacionado con la recepción de denuncias de carácter, pues de carácter penal y de carácter administrativo, es decir, las que van a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y también las que van a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y que eventualmente llegan al Tribunal de Justicia Administrativa. En ese sentido, debemos de blindar todos estos mecanismos para hacer llegar denuncias, pero también debemos de profesionalizar a las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir esto? Fortalecer el trabajo que hacen los órganos internos de control. En muchas ocasiones, los órganos internos de control no tienen los mecanismos suficientes para efectivamente darle seguimiento a las denuncias o a los ministerios públicos, ¿no? Creo que hay que transversalizar, hay que juzgar y hay que recibir denuncias con esta perspectiva de derechos humanos, pero también de corrupción, ¿no? ¿Cómo es que vamos a lograr avanzar en tener casos sólidos? Y otro de los casos, otro de los temas
es el trabajo que hacen los periodistas de investigación. ¿Hacia dónde vamos? En muchas ocasiones, las denuncias por actos de corrupción, pues vienen de los periodistas y entonces dicen que bastaría una noticia criminal, es decir, la noticia sobre un hecho para que fuera, pues se le diera procedimiento. Sin embargo, esto no ocurre. Y esto también tiene que ver con el blindaje y la protección que se le da a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Por ahí hay una iniciativa que está trabajando uno de los senadores, el senador Javier Corral, sobre reconocer a los defensores de derechos humanos y a la gente que está trabajando, perdón, en los temas anticorrupción como defensores de derechos humanos para que también se les dé protección. Esto incluiría también a los periodistas de investigación. Entonces, me parece que es algo que va a avanzar, en la que vamos a trabajar y en la que, por supuesto, vamos a empujar las iniciativas que tenemos desde acá. Ese sería como mi carta a los Reyes Magos. Muchísimas gracias. Vania. Jorge. Bien, muchas gracias, Araí. Yo creo que una de las tareas pendientes que tenemos en Latinoamérica y especialmente casi en general en lo que se llama el sur global es llevar adelante nuestra propia estandarización de lo que va a ser el whistleblowing de acuerdo a nuestra propia realidad. Lo que se conoce como buenas prácticas en materia de whistleblowing viene principalmente de los Estados Unidos y en segundo lugar desde el Reino Unido. Por lo tanto, se trata de una tradición jurídica que nos es en buena medida ajena y ya llegó el momento desde que el whistleblowing está considerado en tratados internacionales como el Tratado Anticorrupción de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana. Necesitamos tener una versión latinoamericana, personas como nosotros y también las personas desde el Estado, ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser los estándares y la forma en la que vamos a tratar este tipo de casos, cuáles van a ser los remedios, cuáles van a ser los procedimientos. Las normas sobre whistleblowing se podrían categorizar de forma bien rústica en tres grupos. Son las normas sobre protección contra represalias, son las normas sobre canales de denuncias seguros y las normas sobre recompensas para los whistleblowers. Todas las normas sobre whistleblowing podrían quedar dentro de uno de esos tres grupos. Y necesitamos nosotros crear nuestra versión de esas reglas. Ese sería uno de, a mi juicio, de los pasos necesarios para Latinoamérica, nuestra propia estandarización, nuestra traducción del whistleblowing a la realidad latinoamericana. Algo de lo que señaló antes Vania, y me gustaría mostrar la realidad chilena, que es este aspecto de la ventanilla única, y que hay alguna también discusión en materia comparada. En Chile, la posibilidad de llevar adelante investigaciones internas por denuncias de whistleblowing está reconocida en la ley y para las empresas constituye en el sector privado también una especie de elemento que permite reducir la responsabilidad en caso de que la empresa cometa un delito. ¿Qué significa esto? Que existe un incentivo a que exista un compliance dentro de la empresa que maneje las denuncias. Entonces, contar con una ventanilla única en esos casos es complicado porque las empresas ya tienen obligaciones y ya está contenido dentro del ordenamiento jurídico chileno el que esta rama del derecho que ahora se llama el compliance, las empresas lleven adelante estas denuncias. Entonces, los trabajadores, como antes señalaba Edward, siguiendo también el modelo británico, tienen la obligación de ir primero a su propio empleador, porque el empleador es el más interesado en que muchas veces estos aspectos, estas denuncias de ilicitud se resuelvan. Si no funciona, ahí se puede ir a la agencia pública y eventualmente, si es que no funciona desde ahí, ir directamente al público a través de la prensa. Entonces, en el sector público sí es posible para los trabajadores que son funcionarios de la administración del Estado contar con un canal público centralizado, que en el caso de Chile es la Contraloría General de la República, que tiene un canal de denuncias
para los funcionarios, pero también está abierto para el resto del público, pero entrega protección específica para aquellos funcionarios que denuncien actos de corrupción, faltas a la probidad, abusos de recursos públicos, y esas investigaciones entonces se hacen por medio de este canal seguro que maneja la propia administración. Y en paralelo, las empresas tienen un incentivo para tener canales de compliance, y el problema es que nos hace falta una sistematización también con el ámbito judicial. ¿Qué ocurre si es que el empleador, en vez de hacer la investigación propiamente, realiza una represalia y despide al trabajador? Esa es mi intervención, Saray. Gracias, Jorge. Edu, desde el ámbito de sociedad civil, también, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde caminamos? A ver, solo déjame confirmar que se me escucha bien. Antes creo que se me estaba escuchando muy bajo. ¿Ahora mejor? Sí, perfecto. Va. Pues yo no soy optimista. Y digo que no soy optimista para no decir que soy directamente pesimista. Déjeme ponerlos en contexto, ¿no? Hace 10 años, en 3 semanas, bueno, 2 semanas, 10 de marzo de 2015 se estrenó México Leaks, iniciamos México Leaks, hace 10 años de que empezó México Leaks. 10 años después, yo veo que la agenda de leaking ha perdido fuerza. Ha perdido una fuerza importante. Déjenme, de las 5 plataformas que en algún momento u otro acompañé o ayudé a fundar, solamente queda en pie con una extensión de leaking México Leaks, con unas capacidades muy disminuidas de lo que fueron en su momento. En México, cada administración hemos visto cómo ha intentado hacer una ley de whistleblowing y no ha prosperado, ¿no? No prosperó primero en el sexenio de Peña Nieto, no prosperó con AMLO. No estamos viendo o no estoy viendo que haya ningún tipo de intención en Checo. En el resto de la región seguimos sin una sola ley de alertadores y hemos ido pasando hitos, ¿no? Es decir, la ley europea ya no es una novedad. La ley europea de whistleblowing tiene 5 años, se publicó en 2020, ¿no? Con discusiones desde 2018 hasta 2019, y en 2020 se publicó hace 5 años y no ha habido ningún tipo de seguimiento al espacio. Los grandes referentes ya son muy viejos, porque si nos ponemos a los grandes referentes, es decir, Assange, Chelsea Manning y Snowden, todos tienen más de 15 años. Todos los casos tienen más de 15 años. Y si bien han aparecido, no, porque whistleblowers seguirá haciendo o alertas seguirán habiendo, no están apareciendo nuevos casos que puedan tomar ese espacio o esa inspiración que nos permite seguir avanzando, ¿no? Porque necesitamos, como humanos, esta idea, esa inspiración, y esas cosas empiezan a ser antiguas. Y también hablemos del elefante en la habitación. No hay financiamiento. Y no estoy hablando de USAID, que es uno de los grandes temas no hablados de la conferencia, ¿no? No hay un panel de qué vamos a hacer sin USAID, porque llegó tarde, pero también lo tendríamos que hacer. Pero es que leaking no ha habido nunca nadie que financie alertadores. En la región no ha habido nunca nadie, excepto un cierto momento con Luminate, con Omidyar en aquel momento, que apoyó a The Intercept, y luego pasaron lo que pasó y se terminó ese apoyo. No ha habido nunca un apoyo constante, ¿no? Pero es que no ha habido apoyo ni a la creación de plataformas de leaking, pero tampoco hay apoyo a que los gobiernos adopten este espacio. Entonces, el trabajo incipiente no está aquí para contarles. El último caso de leaking más o menos importante en México, Guacamaya Leaks, que se liberaron un montón de información sobre el ejército a través de una entrada de correos. Se montó todo un equipo para poder analizarlo, se estuvo buscando financiamiento, no hubo nadie interesado en financiar eso. Entonces, no hay una voluntad de avance. Entonces, yo, si bien veo acciones muy claras, ¿no? Comparto todas las que dijo Jorge y espero que las que dijo Vania sucedan. No veo la ruta para implementar. No veo la ruta en la cual podamos decir, pongamos a trabajar y avancemos. Entonces, no sé, la verdad, cómo avanzamos. Mi cierre va a ser en bajo. No sé cómo tirar adelante eso. No sé cómo podemos seguir trabajando.
Carolina, rescátame de aquí, o Saray, rescátame. No, mira, Jorge ya puso sobre la mesa que podemos empezar con unos estándares. Como dices, ¿no? El tema del financiamiento siempre es complicado, pero creo que seguir impulsando estos diálogos y seguir manteniendo la agenda en pie, pues va a ser una apuesta importante. Pero justo, Carolina, ¿qué otras estrategias desde sociedad civil crees que son importantes que podamos impulsar y para poder como motivarnos un poco más? Yo me temo que voy por el lado de Edward también, bastante pesimista, porque en Colombia llevamos 3 proyectos de ley, esto significa que sé yo 10 años de intentos de sacar un proyecto de ley sobre este tema. Y la discusión ni siquiera ha llegado a una discusión sobre whistleblowers del tema de lo que estamos hablando. Si acaso se ha quedado en intentos muy tradicionales de manejo de lo que llaman en Colombia denunciantes. Ni siquiera hemos sido capaces de cambiarle el nombre a alertadores, identificando el problema que significa hablar de denunciantes como si solamente cubrieran temas penales y solo si fuera un proceso penal, con lo cual ahí te dejo el arranque. No se puede hablar de alertadores en Colombia, se habla de denunciantes. Han sido 3 intentos de proyecto de ley que fracasan siempre porque la última vez los congresistas consideraban que no podían hacerse denuncias contra ellos, por ejemplo. Eh, y bueno, una cantidad, que todos tradicionales, mover la discusión hacia nuevas formas de esto y a nuevos actores, porque quisiera poner un tema, un reto, un desafío adicional. Piensen que no solamente los estados, sino también las empresas, en términos generales, manejan sus infraestructuras de tecnología e incluso sus infraestructuras de datos, que son en su mayoría lo que con la evolución es lo que se va a filtrar para poder generar una alerta tercerizados. Con lo cual, todo el tema de si es o no un trabajador, también adquiere, no puede ser solamente para los trabajadores de las organizaciones, sino esto se abre hacia consultores, contratistas y demás. Y algunas de las leyes los consideran, pero no consideran la cantidad de tecnología eh, que abarca este proceso. Y esas discusiones no se están dando. En Colombia, que es un proceso muy reciente, es un problema del que no se habla. Si van a salir leyes nuevas, van a salir leyes que están haciendo casi que un checklist a las obligaciones internacionales, están desfasadas como OEA o ONU. En las discusiones en Colombia, conseguir siquiera que se haga una comparación con legislaciones de Estados Unidos o de Europa es un problema. Es básicamente hacer un checklist a las obligaciones de, repito, desactualizadas OEA, ONU, y si acaso hablamos de OSD. Eso no, eso, digamos, estoy con Edward, que estoy muy pesimista. Creo que si logramos algo en Colombia va a ser cumplir obligaciones internacionales desactualizadas. Y eso va a significar una ley que si se demoró 10 años en cumplirse, va a demorar 30 en cambiarse y va a estar desactualizada. Ninguno de los, creería yo que ni la mitad de los desafíos que mencionaron ni Saray ni Jorge son considerados en los proyectos de ley de discusión en Colombia, mucho menos los que Eduard ha mencionado. Una plataforma acá, una ventanilla única o no está en discusión. De nuevo, yo creo que los canales de denuncia, y con esto cierro, van a irse hacia ventanillas únicas, sean estas públicas o privadas. Mencioné como por ejemplo en Finlandia, solo para hablar un poquito con Jorge, precisamente se hablaba de permitir, al menos legalmente, que existan canales colectivos para diferentes grupos de empresas. Porque, sinceramente, mantener un canal con todas las garantías de anonimato, seguridad y demás, no va a ser una tarea fácil para una empresa sola, a menos que sea, por supuesto, una empresa grande. Pero hablemos como si queremos que esto sea una realidad en un contexto mucho más amplio de empresas, eso va a requerir de un manejo que difícilmente va a poder hacer una empresa sola, sobre todo pequeña. Lo dejo ahí.
Gracias, Carolina. Bueno, justo ya estamos por cerrar, tenemos solo unos minutitos y ya que no hay preguntas, voy a aprovechar e intentar ser positiva en este diálogo. Creo que podremos retomar algunas de las cuestiones que ustedes ya pusieron sobre la mesa, ¿no? Y ahí yo aprovecho, ¿no? Para hacer el llamado a las organizaciones latinoamericanas para sumarse a espacios de diálogo y reflexión. Como señalaba Jorge, creo que hay que implementar estos estándares a partir de nuestros contextos que puedan actualizar estos marcos que ya están desactualizados y que quizá ya no nos funcionan o porque vienen de otro sistema legal. Entonces llamo y aprovecho y llamo a todas las organizaciones que nos puedan ver en este momento o en una repetición de este espacio a que sigamos impulsando el diálogo para lograr avanzar a una adopción de lineamientos mucho más apegados a nuestro contexto y a nuestra realidad. Definitivamente hay que seguir apostando por cambiar la cultura de la denuncia como una cultura de un ejercicio del derecho, tanto de libertad de expresión como derecho a la verdad, como también señalaba Edu, y seguir promoviendo de la mano con tomadores de decisiones las acciones que son inmediatas, ¿no? A fin de seguir probándolo. En México ya hay algunas acciones concretas, Vania lo establecía, Jorge también ya señalaba algunas otras que pudieran ayudarnos a implementar. Pero bueno, esperaría no poder quedarnos como con este ánimo negativo, sino que sea la oportunidad de seguir avanzando hacia esta reflexión en América Latina. Y con esto también hacer el llamado, sobre todo a los organismos internacionales y a los estados para desarrollar estos estándares, pues de manera amplia, de la mano de sociedad civil, con estándares de transparencia y de participación inclusiva, pero que también contenga todos estos elementos que aseguren un Internet libre, abierta, diversa, con enfoque de privacidad y libertad de expresión y sobre todo, como también decía Carolina, ¿no? Involucrar al sector privado para que se pueda colaborar activamente. Quizá solamente se puede dar un paso de manera pequeña, pero creo que seguir hablando y reflexionando sobre estos temas si ser constantes, pues va a ser siempre un acierto a pesar de todos los desafíos que hemos visto en este diálogo. Para ya cerrar esta mesa, pues me gustaría darles la palabra para un minuto, eh, una frase, una idea de cierre y poder concluir y aprovechar y agradecerles muchísimo el que nos hayan acompañado y compartido desde distintas conocimientos, expertices y experiencias. Entonces, no sé si Vania todavía está cerca porque tenía que retirarse, me parece que no. Pero si no, Jorge, Gracias, Saray. Yo quiero destacar la oportunidad que significa las denuncias de interés público de alertadores o whistleblowers para nuestro ordenamiento jurídico. Creo que, como señalaba Edu, el decir la verdad tiene un enorme poder y uno de los problemas de nuestras sociedades son los grandes desbalances de poder y una de las formas en que nuestras sociedades pueden ser más justas es a través de esta institucionalizando la verdad, que ha sido algo que no ha ocurrido y en buena medida es parte de las razones que contribuyen a que la corrupción sea tan rampante en nuestra Latinoamérica. gracias, Jorge. Edu, En una idea muy similar a la de Jorge, ¿no? Parece que el mundo nos está llevando hacia espacios donde unos pocos individuos concentran altísimas capacidades de poder, ¿no? Entonces, una manera de quitarles este poder es precisamente diciendo la verdad y protegiendo a aquellos individuos, a aquellas personas que, ya sea por su trabajo, por donde militan, por donde están, por donde participan, conocen pedazos de verdad o conocen pedazos de espacios de información que intentan mantener oculta y facilitarles para que la puedan abrir, para que la puedan expresar y para que le puedan quitar ese poder absoluto que están intentando buscar, ¿no? Y que entre todos, pues, los individuos anónimos puedan quitarle poder a estos gigantes o estos supuestos gigantes que se intentan poner. Así que nos toca seguir trabajando. Es difícil, nunca fue fácil en realidad. Así que hay que seguir intentándolo. ¿nos queda? ¿Me escucha, Carolina? Ah, No, un no te minutito, escuchaba, sí. perdona. No, diría lo mismo. Yo creo que en un mundo donde hay demasiada información,
en donde las actividades son, y tiene sentido, o sea, hay muchas actividades que tienen que ser confidenciales y secretas que no están abiertas, defendemos también la privacidad. Sin embargo, esa privacidad no puede ser sin herramientas de accountability, de transparencia, y la ciudadanía tiene que tener derecho a conocer. Por tanto, es más que nunca importante insistir en este tipo de espacios a pesar de todas las dificultades. Pues muchísimas gracias. Por aquí un comentario nos decía que era importante si nos compartían estas plataformas que existían a nivel Latinoamérica. Les invitaría a todos a que busquen en nuestros sitios de internet. Abrimos info en el CALA, laboratorio, Whistleblower Chile, Fundar, Centro de Análisis e Investigación México, artículo 19 para México y Centroamérica, la Red por los Derechos Digitales y Blueprint for Free Speech. Seguramente todas ahí podremos compartir información porque aquí ya no dio oportunidad, pero pues gracias por esta charla. No nos vamos con este toque negativo, nos vamos con un toque un poco más positivo en donde seguiremos impulsando esta reflexión y invitarles a las personas a que pues sí, se acerquen a nuestras organizaciones por las dudas que pudieran tener más adelante. Muchísimas gracias pues Carolina, Edu y Jorge por acompañarnos y Vania también. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti por organizar todo esto, Saray. Gracias, bye.